Maduro habló con el secretario general de la ONU después de que la presidenta, fíjese, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, antes de iniciar la mañanera, dijera pues que se aparezca la ONU, que está muy calladita. Bueno, pues hablaron Maduro y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y esto es lo que dijo Maduro después de esa conversación, de esas primeras conversaciones con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Hoy hablé con el secretario general de Naciones Unidas. Hablamos un rato largo y les puse plenamente lo que ha sido la escalada de agresiones y de amenazas. Y lo que ha sucedido el día de ayer y hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. Y lo que nunca habíamos escuchado, que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos y se lo tenemos que devolver de manera inmediata. Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista. Y lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y toda la riqueza y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente eso no va a pasar. Nunca, jamás. Never, never in the life. Venezuela será colonia de nada, de nadie, jamás. Bueno, pues ahí están las declaraciones fuertes de Nicolás Maduro. Pues se empezó a mover el florero, con mucho respeto para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que pues ha servido para nada, para detener el genocidio en Gaza, solo como ejemplo, ¿no? El secretario general de la ONU dice que está manteniendo contactos con Venezuela y Estados Unidos. Pide evitar una escalada mayor. Y le digo, todo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum preguntara y ¿por qué la ONU no aparece por ningún lado? Eso lo dijo ayer y se pusieron a chambear. Adelante, César. There's another major escalation between the U.S. and Venezuela with the President Trump's announcement about the blockade of the oil tanker from Venezuela. What is the reaction for the latest development? Is this blockade even legal? The Secretary General is following the current situation very closely, and he is engaging with relevant parties. What the Secretary General is focused on is avoiding any further escalation. The Secretary General calls for restraint and for the immediate de-escalation of the situation. He calls on all stakeholders to honor their obligations under international law, including the UN Charter and any other applicable legal framework to safeguard peace in the region. And, of course, as always, he believes that any difference must be resolved by peaceful means. Yesterday, President Trump also said that U.S. military activity around Venezuela get bigger until Venezuela returns oil and other assets stolen from the United States. Does the United Nations have any evidence of Venezuela stealing U.S. assets and oil? No, we do not have any relevant information about that. Bueno, pienso, ¿no? Pienso en que hay que estar al pendiente de lo que surge, por ejemplo, con Ecuador, que está casi pidiendo sí, que se invada a Venezuela. El gobierno de Noboa, muy cercano a Trump, tapete de Trump. Lo mismo Milei, que recibió a Kast, el presidente electo de Chile, por cierto, interfiriendo en cosas que todavía no le corresponden. Bueno, esa es mi opinión. Un presidente electo
que no respeta al presidente en funciones, aunque no sorprende por lo tibio que resultó Boris, y que dice que van a respaldar al que les venga a solucionar los problemas, a solucionar los problemas a cañonazos. Esa es la visión de la ultraderecha, del fascismo, debí de haber dicho. Échelos así. En clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga. Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje un cargo que está ocupando ilegítimamente hoy día, porque digamos también que se sometió el país a una elección democrática, libre, no sé si tan informada como debería ser, y él la perdió. Y la mejor manera de demostrar que no la hubiese perdido es haber mostrado las actas. Y claramente, todos los ciudadanos votaron en contra de él. Hubo una elección democrática y alguien se la robó. Y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Por lo tanto, esto requiere un acuerdo internacional que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Pero la elección y los organismos internacionales no han sido capaces de sacarlo. Bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero que somos víctimas del terror que implica tener una dictadura. Lo mismo que usted señala, ¿por qué no le interesa dejar entrar a 8 millones que han tenido que huir? Porque socialmente, económicamente no lo resiste, a él le conviene más extranjeros, o sea, de compatriotas de él que están viviendo en el extranjero y remitan remesas. Bueno, hasta las remesas de los irregulares no van a llegarle más. Pero apoya entonces si quiere estar Estados Unidos. Nosotros somos claros en esto, nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa, porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. Bueno, todo este contexto para recibir al maestro